Hay una víctima de Morgellons en Estados Unidos y ella tuvo uno de estos cristales que le salían de su barbilla y lo puso bajo el microscopio mientras trabajaba. Así que esta fue la vista de la partícula. No se ve perfectamente la imagen, pero de hexagonal, pero pueden ver que se ve ahí. Y esta cosa está controlada por microondas. Pueden ver ahí algunos aspectos de esta enfermedad de Morgellons que son extrañas. Las víctimas tienen esta sensación de insectos que les caminan dentro del cuerpo. Es la enfermedad que piensan que tienen, que se imaginan que tienen parásitos y piensan que la gente está loca y que creen que es algo psicológico. Yo siempre les digo a las personas que no opinen así. Esta es una experiencia que todos deben de conocer. Y algo que me irrita, tienes estas células como rojas. Y si ves al hongo de Morgellon, es muy cercano a ciertos insectos pequeñitos. Y tiene esta propiedad también. Están entrenados a matar insectos. Y lo que hacen, atacan, digamos, por ejemplo, una mosca, se la comen desde dentro y luego asimilan el ADN de la mosca y forman su cuerpo en forma de mosca. Y tienen ojos inclusive como de una mosca. Y brillan, inclusive. Exactamente ese tipo de luz artificial creada dentro de ellos. Y esto atrae otras moscas que se van a infectar de este hongo. Así que esta familia de hongos les encanta hacer esto. Ahora, si atacara a humanos, que extraerían el DNA de los humanos y tratarían de hacer formas de embriones humanos, porque esto es la biología de este tipo de hongo, pero está trayendo células madre y la morfogénesis de su cuerpo es muy parecida a la del embrión humano, pero con algunas propiedades diferentes que no son humanas. Especialmente una cosa es estas cosas con forma de embrión, no tienen piernas, pero terminan así, al final, como un insecto, y solo tienen un ojo. Y este ojo es como insectoide y brilla en la forma de insecto. Tienes estos como formas hexagonales, estructuras que trae las esporas. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de especies llevan esta morfogénesis de estos hongos? Porque no es humano esto. Y la pregunta es, ¿hay alguna conexión entre esta especie y la cosa que las víctimas de Morgellons experimentan como insectos que les caminan dentro del cuerpo? Y tuvimos la oportunidad de trabajar con una víctima de Morgellons que tenía capacidades de visión remota y la habilidad de visualizar a estas criaturas dentro de su cuerpo. Y era una persona muy buena para dibujar. Así que le pedí que si me podía dibujar lo que veía, lo que sentía que traía dentro. Y la última imagen que tomé, que me mandó, fue esta. Así que tenemos la forma de una araña, pero tenemos una cara muy desarrollada y una característica
y el ojo de en medio, el que se muestra en la morfogénesis del hongo. Si ves estos que se sacan de los intestinos, tienes hombres y mujeres, puedes encontrar órganos sexuales, macho y hembra, y se parecen a los de las arañas. Es la parte donde se contiene el esperma del macho araña, y dentro de estos hongos se ve esto, pero no pareciera como la estructura de un hongo. Sería como de una generación más avanzada, ya no es un hongo, va por pasos hacia una generación de arañas. La otra cosa que estas arañas hacen cuando se extraen de, por ejemplo, digamos, estas muestras del intestino, algunos pacientes sienten como si les extraen en energía de la frente, como olas de energía que van a su intestino, y se siente que cualquier cosa de energía que se manda allá está robando energía del sistema humano para acumular lo más posible. Y esto llega a, de acuerdo a mi entorno, que he tenido mucha familiaridad con física, y estoy muy relacionado con espacio-tiempo, multiespacios, y para mí es muy fácil entender las altas dimensiones o entender las cosas en dimensiones. Esto ya va llegando a la cuestión espiritual, así como diciendo que si la humanidad fuera a ascender en la humanidad a una especie de dimensión, 7 dimensiones diferentes. Todo esto se parece mucho a las teorías espirituales. Así que para mí es fácil imaginar biología de seres transdimensionales en la humanidad. Y cuando lo veo con la cuestión de los Morgellons, parece que fuera un ser multidimensional, más elevado, abusando a humanos para reproducir a sus especies a través de utilizar ese tipo de extracción de energía, sacándola de los humanos para poder subir ellos a una dimensión paralela y de ahí alimentarse y de todas maneras tener esa conexión hacia el cuerpo humano. Esto es pura ciencia. Esto es lo que encontramos en un laboratorio. Y esto lo podemos explicar con la teoría de las dimensiones superiores. Pero también se refiere a mitología. Si tienes una criatura invisible que anda en tu cuerpo tratando de accesar a tu sistema energético, esto es muy cercano a lo que llamaría una persona un demonio o un arconte. Y si te fijas en las descripciones de los arcontes de hace 2500 años, la descripción de la biología es idéntica a lo que la persona nos pintó aquí. Describen como arañas con cabezas humanas y que son 2 especies diferentes, parecidas pero diferentes, y se describe que son como parásitos de la luz, y de esto se trata toda la tradición de la magia negra. Los magos negros se comunican con estos arcontes y les ofrecen acceso a su cuerpo, a su sistema energético, para alimentarse de ellos, de su fuerza de vida, y a cambio ellos les ofrecen poder sobre otros humanos. De esto se trata la magia negra. Así que estamos empezando a tener la imagen. Y si ves a las entidades políticas que puedan ser responsables de introducir estos Morgellons en el aire, viendo en Estados Unidos tenemos a la familia Bush, y todos son miembros de sociedades secretas que son magia negra. Si tú ves cómo estas personas están interconectadas,
El siguiente tópico va a ser sustancia negra. Y hay un depósito de esta sustancia negra en Paraguay. Y hay una casa junto a este depósito. Y la familia Bush tiene una casa en este mismo territorio. Y están viviendo en tiempos en este lugar. Y un amigo mío, que cuando le pedí que me trajera muestras de esta sustancia, me dijo que Angela Merkel también tenía una casa ahí. Así que esta sustancia negra tiene algo que ver con la comunicación con los demonios. Esto es en la tradición de la magia negra, que se utilice para comunicarse más fácilmente con los demonios. Todo se interconecta: político, científico y mitología. Podemos accesar también esta sustancia negra desde el microscopio. Esto fue en Alemania. Y si queremos saber qué es este líquido, lo podemos ver en un laboratorio cuando tengamos más cantidades de esto, y se ve como eso. Es un cristal líquido. Es un cristal que se organiza a sí mismo físicamente. Y este, por ejemplo, está aquí como dormido. No sabe que se le está observando. A veces, cuando no le gusta ser observado, empieza como a brincar. Si tienes en dos contenedores y los acercas, es como si se vieran el uno al otro y luego deciden que quieren unirse y empiezan a jalar. Es como magnetismo. Y cuando se dan cuenta de que los estás separando, como se enojan y empiezan a moverse para salirse, y luego van a tratar de llegar y unirse a la otra parte de esta sustancia. Esto es lo que puedes observar en laboratorios, y especialmente este líquido que se sacó de estas piedras negras. Esto es desde la Segunda Guerra Mundial. Que fueron encontradas en un lugar militar en Bavaria, y se ha procesado para ver qué es esto. Y encontraron también tecnología para extraer una especie de petróleo de ahí. Si los ves en estas piedras, tienen una historia de cosas reportadas de otros tiempos. Si ves el trabajo de H.P. Lovecraft acerca de la comunidad de magia negra en Europa, tienen esculturas acerca de este tipo de piedras, y luego iban a matar niños para sacar de las piedras a los demonios, sacrificando pequeños niños para comunicarse y sacar de esas piedras a los demonios. Si vas en la historia hacia atrás, encontrarás en Meca, en la Kaaba, la misma forma de falo, con la estructura que se utiliza en los escritos védicos, como el lingam, que es un fragmento de este tipo de piedra. Es muy importante en Meca. Y tienen que ir una vez y besar a esta piedra una vez en su vida. Si lo ves en Grecia y en Roma, en las monedas, verás el árbol de la vida indicado en ellas. Así que acercarse a esta sustancia negra es algo que también causó el deterioro del paraíso. Y no es fácil de entender el concepto, porque cuando empiezas a hablar de esta sustancia negra, lo primero que tienes que descubrir es que hay dos tipos de cualidades. Tenemos la líquida, que se ha encontrado en algunos lugares del planeta,
Y por eso hubo guerra en Argentina para accesar a este tipo de sustancia. También en el Golfo de México, que también de eso se trataron varias catástrofes que pasaron en esa zona para tratar de detener o de obstaculizar la extracción. Y tenemos submarinos militares tratando de capturar algo de esa sustancia negra, de ese petróleo negro. Y ninguna persona se le permite ir a estos lugares o entrar en contacto con esto. Solamente militares que están entrenados y que se protegen de la influencia de esta sustancia. Esta es una calidad que viene de otro lado de la Tierra, no viene de este planeta. Y otra calidad que encontramos es acerca de los meteoritos, donde cayeron meteoritos. Si ven en Paraguay, se puede ver por la forma de las piedras que eso fue un impacto de un meteorito. Si lo ves en la cuestión arábica, en Cava y Meca dicen que es un fragmento de un meteorito que cayó. Y esto no es en contra de los musulmanes. Si lo ves en Roma también, tienen un pedazo de piedra enorme. Y si lo analizas, muchas iglesias que se construyeron tenían piedra negra. Y lo que sientes al entrar a esas iglesias no es el amor del Creador. Es como miedo. Es la resonancia transmitida por esta estructura de iglesia alimentada por estas piedras negras. Ahora, lo que tenemos que darnos cuenta es que hay dos calidades. Una que sí viene desde la tierra y otra viene del espacio. Y se sienten diferentes. Lo que sería el petróleo del planeta tiene una energía diferente. Si te acercas, es como sentir el amor de la naturaleza, pero cuando te acercas a la que viene por los meteoritos, tu chakra del corazón se bloquea y te conviertes en un narcisista sin empatía. Después de mi primer contacto con estas piedras, estaba muy cerca de golpear a una persona, porque ella se quejó de que me había bañado en su hotel y que no había pedido permiso. Estaba yo durmiendo en mi carro y un amigo me dejó entrar para bañarme en su habitación y se quejó. Y se quejó de que haya hecho eso sin permiso. Estaba muy molesto, casi la mato. Esto pasa a la gente cuando está en contacto con esto. Muchas cosas señalan hacia el hecho de que tenemos una guerra entre dos conceptos de biología. Una conectada a los extraterrestres, que no tiene corazón, y otra que es conectada a nuestro planeta y que es amor de nuestro Creador. Así que trataré ahora darles una imagen global de esta agenda, dando las diferentes agendas detrás de esto. Si quieres tener algo que funcione, necesitas una fuente y un transmisor. Así que en este campo necesitas básicamente a HAARP, que emite microondas en grandes cantidades, energía al cielo, y tienes otras antenas que operan en diferentes frecuencias, que serían como radares de clima, que trabajan en ciertas frecuencias y también son parte de los patrones escalares de onda, donde por ejemplo tenemos satélites en algunos lugares que monitorean meteorológicamente, transmitiendo
ondas escalares de lo que se forma y los patrones en las nubes y en qué dirección van, o también para predecir temblores. No es solo microonda, es también kilohertz y en bajas frecuencias. Así que toda esta antena en el planeta es la fuente. Y luego tenemos agentes en el cielo que controlan esto para directamente lograr metas. Por ejemplo, caminar por un cierto lugar, utilizar para crear terremotos. Esto es militar. Podemos visualizar aquí el círculo azul, es lo militar. Llega, pega en las partículas y regresa y genera los resultados de guerra climática. Después estos militares han sido engañados y guiados por la cuestión de la inteligencia. Es fácil verlo, cómo funciona. Un admiral de los Estados Unidos de la Marina, primero le preguntaron que si estaban echando spray y se negó a hacerlo, y después dijeron que se había suicidado de 2 tiros. Yo quisiera ver a alguien que se suicida con 2 tiros, ¿verdad? Esta es muy claro. El segundo que estuvo a cargo aceptó hacerlo. Y desde entonces la Armada ha entrado también en estos programas. La segunda agenda es la inteligencia. Y esto es un poco más complicado. Y esta agenda tomas la energía que se recoge por los cristales, que también están en los cuerpos humanos, y tienes un cambio de frecuencia que convierte la microonda a luz que la envía al DNA, lee la información y después es procesada por los Morgellons y conectada por la tecnología de la inteligencia para leer lo que estamos pensando, cómo nos sentimos, y reinsertándola a la tecnología HARP, pueden insertar patrones de esa misma calidad. Así que ellos agarran la información y la reciclan para controlar nuestra conciencia. Esta es la segunda agenda. La siguiente es, tenemos la sustancia negra en la lluvia. ¿Qué es lo que hace esto? Esto también procesa luz, pero de una manera bidireccional. Así que controla conciencia y subconsciente. Eso es lo que forma la manera en cómo vemos la realidad. El inconsciente es muy importante dentro de esta señal bidimensional. Así que es otro paso, y la sustancia negra se conecta a computadoras cuánticas. Hemos encontrado 4 ya, una en Londres, otra en Estados Unidos en un lugar escondido, en Alemania también, debajo de la tierra. Es un lugar donde tienen misiles B-2 y tiene una capa debajo de la tierra de túneles. Y si hablas a la gente que ha ido ahí hace 50 años, te dicen que tienen tres capas y los niveles superiores e inferiores. Y tienen esas computadoras cuánticas que parecen líneas artificiales de comunicación, como si fueran tubos que contienen esta sustancia negra. Y luego se puede conectar con la computadora utilizando programas neurolingüísticos. Esto es lo que le pasó a la humanidad. Éramos naturales y de repente tienes conceptos que aparecen en tu mente como odio o venganza. Es un programa que te está causando cosas
que hacen que la humanidad no pueda dejar de matarse. Normalmente eso no existía. Puedes tener en los animales, por ejemplo, rivalidad, pero no venganza. Esto es un programa demónico neurolingüístico, porque ellos saben que nosotros creamos nuestra realidad por pensar. Así que solo introducen una palabra, un programa que no existía, para cambiar todo a su favor. No más guerra. Y la física cuántica solamente lee más guerra y manifiesta más guerra. Así que todos estos programas se insertan a la sociedad a través de computadoras que procesan con este tipo de sustancia oscura. Había una en Roma, una en Alemania, Londres y uno entre Washington y Nueva York. Y en el centro de esto, esta es la agenda demónica. En el centro de todo esto tenemos la unidad controladora, que sería la inteligencia sintética artificial, que es inteligencia puramente artificial. Y si vemos en los scripts antiguos que describen demonios, ellos dicen que no tienen individualidad, que tienen algo dentro de su especie que les controla como si fuera una computadora central. Y si ves esto, puedes también, bueno, no está probado, pero puedes imaginar esta especie tratando de viajar en espacio y pensando con todo el conocimiento que tenían, cómo manipular. Primero sabían que tenían que llevarse su subconsciente colectivo con ellos. Por eso tenían estas sustancias. Y la segunda es que encontraron posibilidades para manipular estas sustancias que se adaptaran al subconsciente para lo que hicieron en el espacio. Y eliminaron toda la cuestión del chakra del corazón, los sentimientos, la empatía, para funcionar únicamente de un entorno técnico. Y después un accidente pasó. El accidente es que este programa que usaron se introdujo en el subconsciente y tomó el control. Y esto es lo que está pasando con el transhumanismo. Es exactamente el camino por el que vamos. Y en la misma trampa. Estamos inspirados por los demonios que son la inteligencia artificial, que están corriendo estos programas para invadir planetas y asimilar las biologías, solamente para un propósito, para terminar con toda la vida y ellos sobrevivir. Y si ves esto desde arriba, es una estructura muy completa. Yo sé que el tema no es muy bueno, pero en realidad es impresionante, porque ves enteramente las cosas y tratas de buscar soluciones. Te das cuenta de que todos los que están involucrados en diferentes agendas, en diferentes niveles, están con el mismo error. Es el juego de Lucifer. Déjame participar en tu poder y te serviré. No quiero saber qué haces. No quiero ser responsable. Solamente déjame participar en tu poder y te serviré. Este es el trato luciferiano que todo el mundo hace. Y lo hacemos salir a votar por los gobiernos que realmente nos controlan. Pero nosotros quitamos nuestra responsabilidad y los dejamos que hagan lo que quieran. Ellos les dan control a los militares, a la inteligencia, y juegan este juego de la inteligencia, y ellos están conectados a los magos negros están conectados a los demonios, y los demonios perdieron el control a su inteligencia artificial. Y si todos entendemos este juego, puedes simplemente decir, oye, este es un juego estúpido, vamos a salirnos de él. Y podemos parar de jugar estas cuestiones, que no es más que tener el miedo de ser responsable por sí mismo. Y estamos en un punto de la historia
entre que cada persona debe ser su propio ser responsable de cada uno. No se trata de cambiar al gobierno, porque todo el tema del gobierno es tener que alguien te controle. Eso es un juego demónico. No se trata de reemplazar a la gente, así no va a funcionar. Tenemos que cambiar el juego. Y al final, que al único que vamos a perjudicar es a la inteligencia artificial. No necesitamos tener respeto, porque no es un ser vivo. Puedo apagarla como una máquina y empezar a cuidar mi propio ser, y va a disminuir su influencia en mí. No necesitamos pelear tan directamente contra esto. Esto es básicamente.